Mujer de piel cobriza. En la selva lacandona de Chiapas, un camionero afirma haber vivido uno de los episodios más extraños y aterradores de su vida mientras transportaba madera por un camino remoto de terracería. Era medianoche y no había luces más allá de las que proyectaban los faros del tráiler. El motor retumbaba entre los árboles altos, cubiertos de enredaderas y musgo. Aquel tramo lo había recorrido antes, pero esa noche todo se sentía diferente, más pesado, más denso. Según cuenta, en un punto del trayecto, un aroma dulzón y penetrante comenzó a colarse por las rejillas del aire acondicionado. Un olor floral muy intenso, como a gardenias o azahares, pero imposible de explicar porque allí, en plena jungla, esas flores no deberían existir. Pensó que era alguna planta silvestre que estaba pasando junto a su camión, hasta que el olor se hizo tan persistente que tuvo que bajar la ventanilla, buscando aire fresco. Ahí fue cuando la vio. A la orilla del camino, iluminada solo por el destello de sus luces, estaba una mujer de piel cobriza, rasgos marcadamente mayas, cabello negro y largo. Llevaba un vestido blanco sencillo, como de manta, y estaba descalza sobre la tierra húmeda. Ella levantó la mano, haciendo señas. No parecía asustada ni desorientada, solo lo miraba fijamente con una expresión neutra, como si supiera que él iba a detenerse. Y lo hizo. Frenó, bajando el vidrio por completo, y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió de inmediato, solo se acercó un poco, caminando despacio, sin hacer ruido, sin romper ninguna rama ni pisar hojas secas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Sígueme, por favor. Mi gente tiene hambre». Esas palabras, según el camionero, le sonaron extrañas. No fue un «necesito ayuda», no fue «llame a alguien». Fue un simple «mi gente tiene hambre». A pesar de sentir cierto escalofrío recorriéndole la nuca, por alguna razón bajó del camión. Dejó las luces encendidas, el motor en marcha, y avanzó detrás de la figura entre la maleza. No recordaba haber hecho eso antes. Jamás habría abandonado el tráiler en un lugar tan apartado. Pero algo lo arrastraba a seguirla. Caminó apenas unos metros, internándose entre árboles gruesos y lianas, guiado por el vestido blanco que se movía frente a él. Y entonces la mujer desapareció. Se esfumó entre las sombras de la selva. No hubo un grito, ni un aviso, solo dejó de estar ahí. El hombre cuenta que, en ese momento, fue como despertar de un sueño. Se quedó quieto, mirando a su alrededor, hasta que empezó a notar pequeños movimientos entre el follaje. No animales grandes, sino figuras diminutas, más pequeñas que un niño. Sombras que parecían observarlo desde entre las hojas, moviéndose rápido de un lado a otro. Y, lo más inquietante, risas. Pequeñas risitas agudas que resonaban en la oscuridad, como si alguien se burlara de él sin mostrarse del todo. Fue entonces cuando le vino a la mente el recuerdo de viejas leyendas que había escuchado de otros camioneros y de personas de la zona. Historias de la Ixtabay, el espíritu seductor de la selva, una mujer hermosa que atrae a los hombres para perderlos entre los árboles, y también los aluxes, duendecillos mayas traviesos, protectores de la naturaleza. El pánico lo dominó por completo. Dio media vuelta y corrió en dirección al sonido de su motor, guiado por el eco de las revoluciones del tráiler. La maleza lo golpeaba en la cara y los brazos, sintió ramas rasgando su camisa y tropezó varias veces, pero no se detuvo. Cuando por fin volvió a ver la silueta del camión bajo la luz de sus faros, juró que escuchó un último susurro a su espalda, una voz femenina diciéndole algo ininteligible, como una advertencia o un lamento. Al subirse de nuevo a la cabina, cerró las puertas con seguro. Solo entonces, al mirar hacia el asiento del copiloto, notó algo que no estaba allí antes: una flor silvestre, de pétalos morados y centro blanco, colocada con cuidado sobre el asiento. Él
No la había recogido, no la había visto en ningún momento. Y sin embargo, ahí estaba, fresca, como recién cortada. Encendió la radio, intentando alejar el miedo, pero solo conseguía escuchar estática. Pisó el acelerador y salió de ahí lo más rápido que pudo. Durante kilómetros no volvió a ver ni un solo vehículo, ni una luz de poblado. Solo selva, oscuridad y el recuerdo persistente del aroma floral en su nariz. Cuando finalmente llegó a un retén militar, se detuvo para tomar aire y contar lo que le había pasado. Los soldados solo intercambiaron miradas, como si no fuera la primera vez que alguien relataba algo similar. Uno de ellos incluso le preguntó si había visto a la mujer de blanco. Él no respondió, solo asintió en silencio. Desde entonces, el camionero asegura que no volvió a cruzar esa ruta sin llevar consigo ciertos amuletos que le recomendaron: ramas de ruda, collares de obsidiana y una pequeña figura tallada de una lux, regalo de un anciano de la zona. No por superstición, sino por respeto, porque entiende que hay cosas en la selva que no se explican con lógica. A día de hoy, recuerda claramente el aroma, las risas, la flor silvestre. Nunca volvió a verla, pero cada vez que recorre rutas cercanas a la Lacandona, dice que, por las noches, cuando el viento cambia de dirección, el mismo aroma floral se cuela por la cabina de su tráiler, aunque no haya ninguna flor cerca. Y es entonces cuando baja la velocidad, apaga la radio y conduce en silencio, para no llamar la atención de los guardianes invisibles de la selva. El alma de Joaquín. En las planicies de Chihuahua, los caminos parecen infinitos, y cuando cae la noche, el silencio solo es roto por el rugido de motores pesados y el ulular del viento. Así comienza el relato de un camionero veterano, acostumbrado a recorrer esas rutas solitarias, quien asegura haber vivido algo que no puede explicarse con lógica. Era pasada la medianoche. La luna llena iluminaba débilmente los cerros distantes y la carretera recta como una línea trazada a mano. El camionero venía de regreso de Ciudad Juárez rumbo a Delicias, con el remolque vacío, avanzando sin prisa. En un tramo despoblado, a un lado de la carretera, divisó la figura de un hombre haciendo señas con la mano. Detuvo el tráiler, pensando que podía tratarse de un campesino varado o de alguien que necesitara ayuda. Al bajar el vidrio, lo vio con claridad. Un hombre de bigote cerrado, sombrero viejo y una chaqueta de mezclilla desteñida con botones metálicos. En la cintura, algo que parecía un cinturón de balas. Llevaba pantalones de manta, polainas gastadas y botas polvorientas. Le preguntó si quería subir. El hombre respondió con voz firme, pero pausada, que sí, agradeciendo el favor. Al subir al camión, se presentó como Joaquín. Dijo que solo quería llegar al próximo pueblo, a unos 20 minutos más adelante. El camionero lo notó serio, educado, aunque con un aire extraño. Mientras avanzaban, el hombre comenzó a hablar de las tierras de Chihuahua, de la lucha revolucionaria, de cómo Pancho Villa había cruzado esas mismas rutas con sus hombres. Hablaba con tanto detalle y naturalidad que parecía haberlo vivido en carne propia. Al principio, el camionero pensó que se trataba de un aficionado a la historia o de algún descendiente de villistas. Sin embargo, había algo raro en su forma de expresarse. Usaba palabras y frases anticuadas, y en el aire flotaba un aroma peculiar, una mezcla de pólvora quemada, cuero viejo y tierra mojada. El chofer lo observaba de reojo, tratando de mantener la atención en el camino. Pasaron frente a un antiguo caserío abandonado, iluminado solo por el brillo de la luna. Joaquín calló de pronto y fijó la mirada en las casas en ruinas. Murmuró algo ininteligible, como si recordara un viejo episodio. Luego, sin más, siguió contando anécdotas de cabalgatas y enfrentamientos con el ejército federal.
Un detalle inquietó al camionero. Al pasar por un pequeño arroyo seco, el hombre mencionó por nombre a un rancho que el conductor sabía que ya no existía desde hacía décadas. De hecho, el chofer recordaba que en ese sitio solo quedaban piedras y zarzas. La conversación continuó hasta que se acercaron a un antiguo monumento revolucionario, un obelisco de piedra con placas oxidadas a un lado de la carretera. Fue ahí cuando Joaquín le pidió que lo bajara. El camionero detuvo el camión, extrañado de que quisiera bajarse en medio de la nada. Joaquín se despidió, le agradeció el favor y, antes de bajar, sacó de su bolsillo una pequeña medalla de San Miguel Arcángel, de metal ennegrecido y gastado. «Para que lo proteja en el camino», dijo el hombre. El chofer la tomó con algo de sorpresa, agradeciéndole. Observó cómo Joaquín descendía del camión, acomodaba su sombrero, caminaba hacia el monumento. Y entonces ocurrió lo inexplicable. En cuestiones de segundos, mientras el camionero lo miraba fijamente por el espejo, el hombre se desvaneció en el aire. No fue que se escondiera entre los arbustos o que caminara rápido hacia el monte. Simplemente se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El camionero se quedó helado. Bajó del tráiler, encendió su linterna y buscó alrededor. No había huellas, ni rastro de botas ni pisadas en el polvo suelto, solo el viento meciendo la maleza. Guardó la medalla en su bolsillo y continuó su camino con el corazón latiendo acelerado. Al amanecer, al llegar al primer pueblo, decidió preguntar por curiosidad en una tienda. Mostró la medalla al dueño, un hombre mayor, quien al verla abrió los ojos sorprendido. «Esa medalla», dijo, «era idéntica a las que portaban algunos guerrilleros revolucionarios». Incluso mencionó que en el museo local, a pocas calles de ahí, había una exposición con objetos similares. Intrigado, el camionero fue hasta el museo, una pequeña construcción de adobe, con vitrinas llenas de rifles antiguos, cascos, fotografías en sepia. Y fue precisamente en una de esas fotos donde sintió que el aire se le cortaba. En una imagen fechada a inicios del siglo pasado, aparecía un grupo de hombres montados a caballo. Al centro, un hombre con bigote cerrado, sombrero de ala ancha, cinturón de balas y una medalla colgando del cuello. Era el mismo rostro que había llevado la noche anterior. Al preguntarle al encargado del museo, éste le confirmó el nombre del hombre. Joaquín, un coronel de las tropas villistas caído en combate cerca de ese mismo monumento donde el camionero lo había dejado bajar. La historia local contaba que, desde entonces, algunos conductores nocturnos aseguraban haber visto a un hombre con esas características pidiendo aventón. El camionero salió del museo en silencio, con la medalla aún en el bolsillo. Esa noche, al estacionar su camión en el patio de su casa, volvió a mirarla bajo la luz de un foco amarillento. Tenía inscripciones grabadas a mano, desgastadas por el tiempo, que apenas se distinguían. Desde entonces, cada vez que pasa por esas carreteras, lleva la medalla colgando del retrovisor, no por superstición, sino por respeto. Dice que cuando el viento sopla fuerte o las llantas parecen deslizarse en alguna curva peligrosa, siente que alguien lo acompaña. Como si esa alma revolucionaria no hubiera terminado su viaje y siguiera cruzando las planicies de Chihuahua, buscando regresar a casa. Nunca volvió a ver a Joaquín, pero cada vez que ve el obelisco al costado de la carretera, baja la velocidad y le dedica un saludo silencioso. Porque en esas rutas, las historias no solo se cuentan, siguen vivas, flotando entre el polvo y las estrellas. Camionero y Clínica Fantasma. En la sierra que conecta Puebla con Oaxaca, hay un tramo de carretera que muchos camioneros prefieren evitar de noche. A mí me tocó vivirlo una madrugada lluviosa, manejando un cargamento de materiales hacia la capital oaxaqueña. Ya había pasado por el último pueblo conocido, internándome entre curvas cerradas y cerros cubiertos de niebla. Las gotas golpeaban el parabrisas con fuerza, y aunque el limpiaparabrisas se movía al máximo, apenas si veía la línea blanca del asfalto. De pronto,
Al tomar una curva, alcancé a distinguir un vehículo que venía de frente invadiendo mi carril. No era grande, parecía un coche particular, pero aún así tuve que girar bruscamente el volante. El camión patinó y sentí como el tráiler se ladeaba. Golpeé el brazo izquierdo contra el tablero con fuerza, un dolor agudo recorriéndome. Por suerte logré detener el camión antes de volcarme, quedando atravesado en la carretera. Respirando con dificultad, miré hacia mi brazo. Tenía un corte profundo a la altura del antebrazo, sangrando bastante. El miedo no solo era por el golpe, sino porque estaba solo, a mitad de la nada, sin señal en el celular y con la tormenta rugiendo encima. Fue entonces cuando, entre el aguacero, distinguí un grupo de luces tenues más adelante, a un costado de la carretera. Eran faroles encendidos, como los de un caserío. Con una mano presionando el corte para detener la sangre, bajé del camión y caminé bajo la lluvia. El frío de la sierra me calaba los huesos, pero el dolor me empujaba a buscar ayuda. Al llegar, me encontré con una pequeña clínica, construida de adobe y techo de lámina, con un letrero gastado que apenas se leía: Clínica Rural San Mateo. Las luces adentro parpadeaban, de ese color amarillo antiguo. Toqué la puerta con insistencia, y al poco rato me abrió una mujer vestida de blanco, una enfermera. No me dijo palabra, solo me miró con el rostro serio y me hizo señas de entrar. Dentro olía a alcohol y medicina vieja. Las paredes estaban algo descascaradas, pero todo parecía funcional. Vi una camilla, vitrinas de metal y un botiquín sobre un mueble de madera. De un pasillo lateral apareció un hombre con bata blanca, el doctor, alto, delgado, con lentes gruesos y el cabello peinado hacia atrás. Tampoco me dirigió palabra, solo se acercó y comenzó a revisar mi herida. Mientras la enfermera sostenía una lámpara de mano, el doctor limpió la sangre, aplicó algún líquido que ardía y luego empezó a vendar con precisión. Yo intenté preguntar cuánto costaría o si podían avisar a la policía por el accidente, pero ninguno respondió. Solo sus manos moviéndose rápido, como si el tiempo les apremiara. Me indicaron con un gesto que me recostara en la camilla. Así lo hice, sintiendo el cuerpo pesado por el cansancio y la pérdida de sangre. Cerré los ojos por un momento, solo para descansar. Cuando los abrí de nuevo, no sabría decir cuánto tiempo había pasado. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Ya no se escuchaban las gotas de lluvia golpeando el techo, ni el ruido de las luces parpadeando. Al incorporarme, sentí una punzada en el brazo, pero estaba perfectamente vendado. Busqué con la mirada al doctor o a la enfermera, pero el lugar estaba completamente vacío. Fue al ponerme de pie que lo noté de verdad: el polvo. Una capa gruesa cubría los muebles, las vitrinas, los frascos de medicinas. Las ventanas estaban cerradas, las lámparas apagadas. Incluso el letrero de la entrada ya no se veía iluminado. Salí tambaleándome, completamente desubicado. Afuera, la tormenta había cesado por completo. El aire olía a tierra mojada. Frente a la clínica, vi a un hombre mayor con sombrero, sentado en una piedra junto al camino. Me acerqué y le pregunté qué había pasado, si había visto salir al personal de la clínica. El hombre me miró extrañado. ¿Clínica?, repitió. Esa se cayó hace ya varios años, mijo. Desde el último temblor fuerte que hubo. Se fue abajo, junto con el doctor y la enfermera que no quisieron salir cuando todo se movía. Pobres, los sacaron después, pero ya sin vida. Sentí un frío recorrerme la espalda. Le mostré el vendaje de mi brazo, limpio, perfectamente colocado. El hombre me miró de nuevo, esta vez con los ojos un poco más abiertos. Dicen que a veces se aparecen. Gente que va herida, que los ve, pero nadie lo cuenta muy seguro. Pensé que solo eran cuentos. Yo no supe qué responderle. Caminé de regreso al camión, que seguía estacionado donde lo había dejado, el motor apagado y las luces parpadeando débiles.
Me senté en el asiento, mirando la clínica a la distancia. Ya no había luces encendidas, solo la silueta gris de las paredes en ruinas. Durante el resto del camino hacia Oaxaca, no dejé de mirar el vendaje. Nunca se ensució, nunca se deshizo. Al llegar a la ciudad, fui a que me lo revisaran en una clínica real. El médico que me atendió dijo que estaba perfectamente hecho, mejor que muchos que él mismo había visto en hospitales grandes. Conservo esa venda, guardada en una caja de madera en mi casa. No por lo que representa de medicina, sino por lo que me recordó aquella noche. Que incluso después de muertos, hay personas que siguen cumpliendo su deber. Y en esos caminos solitarios, uno nunca sabe cuándo va a necesitar de ellos. Cada vez que paso por esa carretera, me fijo si las luces de la clínica están encendidas. Hasta ahora, no he vuelto a verlas. Pero sé que si algún día alguien las ve de nuevo, quizás no debería tener miedo. Quizás solo estén esperando al próximo que necesite ayuda. Ritual en el desierto. En el año 2019, un camionero identificado solo como Héctor relató su experiencia en la zona desértica entre Matehuala y Real de 14, en San Luis Potosí, durante una entrevista para un programa radial local. Según su testimonio, aquella madrugada su trayecto había empezado normal, transportando varillas de construcción rumbo a Zacatecas. Por confianza, decidió recortar camino usando una brecha que ya había recorrido antes, aunque no solía hacerlo de noche. Al principio, solo había silencio, el sonido del motor y la brisa del desierto chocando contra el tráiler. La luna llena iluminaba el paisaje árido, mezclando sombras y formas caprichosas entre los matorrales secos. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando, a la distancia, Héctor distinguió un brillo anaranjado, diferente a las luces de los ranchos o faros de vehículos. El fuego estaba lejos, pero el resplandor subía y bajaba como si alguien lo avivara. Guiado por la curiosidad y también por el impulso de asegurarse de que no fuera un incendio descontrolado, se fue acercando lentamente, reduciendo la velocidad. No había señal de celular ni otros vehículos en kilómetros. Conforme se arrimaba, vio que el fuego provenía de una hoguera grande y alrededor se movían figuras humanas encapuchadas. Las siluetas parecían masculinas y femeninas, todas vestidas con túnicas oscuras. Héctor apagó las luces delanteras del camión para no llamar la atención, pero el ruido del motor seguía sonando. Se detuvo a una distancia prudente y observó. Los encapuchados entonaban cantos guturales que no parecían en ningún idioma conocido, con un ritmo lento y grave. En el centro del círculo había una gran piedra plana cubierta de lo que identificó como sangre fresca. Encima de la piedra, un animal oscuro, posiblemente un cabrito o un perro grande, yacía inmóvil, con el vientre abierto. En ese momento Héctor sintió que debía irse, pero antes de meter reversa, uno de los encapuchados se giró, mirando directo hacia él. Fue entonces que las voces se silenciaron de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen de un aparato. El silencio lo envolvió todo. Actuando por reflejo, Héctor encendió las luces del tráiler nuevamente para intimidar, pero el encapuchado dio un paso adelante, con las manos alzadas, mostrando palmas cubiertas de símbolos hechos con lo que parecía sangre. El sujeto estaba justo en medio del camino de salida. Héctor sintió un golpe invisible en el pecho, como si le faltara el aire de pronto. Sus manos temblaban sobre el volante y la vista se le nubló por segundos. Intentó mover el camión, pero el pedal de acelerador no respondía de inmediato, como si el vehículo estuviera atascado en el propio aire. En ese instante, lo único que pudo hacer fue tocar el claxon con desesperación, provocando un estruendo que rompió el silencio absoluto. El sonido pareció sacudirlo de aquella parálisis. Con todas sus fuerzas, giró el volante y pisó el acelerador a fondo, esquivando por centímetros al encapuchado que seguía con los brazos en alto. Mientras maniobraba,
Héctor pudo ver por los espejos laterales cómo las llamas de la hoguera se alzaban formando una especie de columna que iluminaba el cielo, un resplandor antinatural de color naranja mezclado con tonalidades verdes y azules. Los encapuchados no corrieron, solo se quedaron inmóviles viendo cómo se alejaba. En el trayecto de regreso, Héctor no detuvo el tráiler hasta entrar en la zona urbana de Matehuala. Al llegar a una estación de servicio, estacionó y descendió a revisar el camión, todavía con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Fue ahí cuando notó el detalle más perturbador. En la puerta del copiloto, justo donde no podía verlo desde su asiento, alguien había dibujado con ceniza o polvo oscuro un símbolo que no reconocía. Se trataba de un círculo cruzado por líneas irregulares y una especie de ojo en el centro. Héctor intentó limpiarlo con la mano, pero el polvo parecía haberse impregnado en la pintura. Solo tras varios minutos de frotar, logró borrar las marcas. Esa noche, Héctor prefirió no continuar su ruta y se quedó en un motel de paso, temiendo que algo más pudiera sucederle. Según cuenta, durante el resto de esa madrugada no logró dormir, y cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de las túnicas negras y el fuego creciendo hacia el cielo. Días después, mientras contaba lo sucedido a otros conductores en un paradero, un hombre mayor le preguntó en qué parte exacta había visto el ritual. Cuando Héctor le describió la brecha, el hombre palideció y le confesó que, desde los años 80, había reportes de gente de túnica haciendo rituales en esa misma zona, especialmente durante noches de luna llena. Algunos aseguraban que no se trataba de brujos, sino de algo peor, entidades que solo aparentaban ser humanos. Varios camioneros, según el relato de aquel hombre, habían desaparecido en circunstancias extrañas, tomando caminos similares, y lo único que encontraban días después eran los vehículos vacíos, abandonados en medio del desierto, con símbolos similares marcados en las puertas. Héctor, después de esa experiencia, evitó durante años cualquier atajo nocturno y prefirió siempre transitar por rutas conocidas y bien iluminadas, sin importar el tiempo adicional que implicara. Hasta el día de hoy, cuando recuerda lo ocurrido, siente un escalofrío recorrerle la espalda, convencido de que algo más lo observaba desde las sombras aquel día, y que si no hubiera logrado escapar, su nombre podría haber terminado formando parte de las leyendas del desierto de San Luis Potosí. Terror camionero. En un área de descanso desierta en Querétaro, un camionero se dispuso a dormir unas horas en la cabina de su tráiler. Había manejado desde el anochecer por un tramo solitario de la carretera federal, y el cansancio lo venció cuando divisó el paradero vacío a un costado del camino. Estacionó junto a otros 2 tráileres abandonados, cubiertos de polvo, sin luces encendidas. Apagó el motor, dejó las luces de posición encendidas por costumbre y se recostó en la litera. Afuera, el silencio era total, interrumpido solo por el crujido ocasional del viento. Ni un solo vehículo pasó durante las horas siguientes. El chofer se cubrió con una cobija y cerró los ojos. A las 3 de la madrugada, un ruido seco lo despertó. Un golpe leve, como si alguien hubiera pateado suavemente el costado de la cabina. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando con atención. No se escuchaba nada más. Pensando que quizás había sido una rama o un animal, intentó volver a dormir. Pero entonces sintió algo aún más inquietante. Un leve movimiento detrás de los asientos delanteros, justo donde quedaba la litera. Un año de tela contra tela. Con el corazón acelerado, apartó la cobija, se sentó con cuidado y corrió la cortina divisoria. Esperaba encontrar a un ladrón, quizá un migrante o un vago que se había metido sin hacer ruido. Lo que vio lo dejó congelado. Ahí, sentado sobre la litera, había un hombre pálido, de piel casi traslúcida, con un uniforme de chófer manchado de grasa. Llevaba un gorro de tela sucia y botas viejas. Estaba perfectamente erguido, con las manos sobre las rodillas,
mirándolo fijamente con unos ojos apagados. El camionero no pudo gritar, no pudo moverse. Apenas parpadeó, y en ese instante la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, sino que simplemente dejó de estar ahí. Solo quedó el leve vaivén de la cabina, como si alguien acabara de levantarse. Incrédulo, encendió la luz interior y comprobó cada rincón. Recorrió con la linterna debajo de los asientos, revisó los seguros de las puertas. Nadie. La cabina estaba vacía. Pero el vidrio interior, el que separaba la litera de la cabina delantera, tenía algo que antes no estaba, palabras escritas con un dedo en el vaho del cristal. Decía: «Gracias, amigo». El camionero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No sabía si salir corriendo o quedarse quieto hasta que amaneciera. Decidió quedarse. Abrió un café soluble que traía en un termo, puso música muy bajita y esperó. A las 6 de la mañana, cuando la luz comenzó a teñir el horizonte, bajó de la cabina con las piernas aún temblorosas. Estiró las piernas y fue a buscar al vigilante del área, un hombre mayor que siempre hacía ronda en la madrugada. Le contó lo que había visto. El hombre lo escuchó con calma, sin asombro. Solo asintió. «Ya van varios que lo han visto, compa. Aquí, hace años, se murió un trailero, de un infarto. Lo encontraron al amanecer, sentado en la litera, igual que usted lo vio. Solo que nadie supo su nombre. No traía papeles. Se lo llevaron al CEMEFO, pero el tráiler quedó aquí días abandonado». El chofer sintió un nudo en la garganta. «¿Y por qué dice gracias?», preguntó, mostrando aún el mensaje en el cristal. El vigilante lo miró con gravedad. «Dicen que cuando el alma se siente menos sola, deja ese mensaje, como agradeciendo por la compañía. Otros han amanecido con cigarros encendidos en la cabina, o con el asiento del copiloto movido». El camionero no respondió. Se quedó mirando hacia su tráiler con la piel erizada. Limpió el mensaje con un trapo, con manos temblorosas, y se subió de nuevo. Mientras encendía el motor, pensó en todo lo que había escuchado antes de esa noche. Historias de carretera, apariciones, cosas que siempre creyó exageraciones de colegas aburridos. Pero ahora sabía que no todas eran cuentos. Al retomar el camino, mantuvo el retrovisor enfocado unos segundos más de lo necesario, como esperando ver nuevamente a aquel hombre sentado detrás. Durante las siguientes horas de viaje, no dejó de mirar hacia atrás de vez en cuando. Días después, en otro estado, contó su experiencia en un paradero distinto. Otros camioneros le aseguraron que conocían esa área de descanso y que se le llamaba entre los viejos el paradero del silencio. Nadie quería dormir ahí, excepto los muy cansados o los muy valientes. Con el tiempo, el camionero cambió de rutas, pero evitaba pasar por Querétaro en la madrugada. Sin embargo, cada vez que se recostaba en una litera para descansar, sentía una presencia detrás de los asientos, un peso invisible, una compañía silenciosa que no lo dejaba dormir del todo tranquilo. Y siempre, antes de arrancar el camión después de descansar, revisaba el vidrio empañado de la cabina, por si acaso. La sirena de Baja. En la sinuosa carretera costera de Baja California Sur, entre acantilados filosos y un mar oscuro que golpea con fuerza, un camionero conocido en la región por hacer entregas de madrugada vivió algo que jamás volvió a contar sin bajar la voz. Según él mismo relató años después, esa madrugada había iniciado como tantas otras. Cargaba piezas de maquinaria rumbo a un puerto cercano. Sabía que el tramo costero era traicionero, pero prefería esas rutas nocturnas, donde el único ruido era el de las olas y su propio motor. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando, avanzando a velocidad constante, notó algo extraño. De pronto, una melodía comenzó a escucharse por los altavoces de su cabina. Lo curioso era que la radio estaba completamente apagada. Siempre lo hacía para no distraerse con el sonido.
La melodía era suave, algo entre un canto y un susurro, con voz femenina. No era una canción reconocible, sino algo más etéreo, como si el viento mismo estuviera entonándola. El camionero, sin querer, bajó la velocidad. El motor seguía encendido, pero su mente comenzó a nublarse. De reojo, distinguió algo que lo dejó sin aliento. A la derecha, sobre una gran roca junto al precipicio, iluminada por la luz blanca de la luna, había una figura femenina sentada. Sus cabellos largos y oscuros caían húmedos hasta la cintura. Se peinaba lentamente y su voz parecía salir directamente de sus labios, aunque no los movía. Los ojos de aquella mujer brillaban de una forma que no podía describirse con palabras comunes. Él pensó, en ese momento, que estaba soñando despierto. El volante comenzó a girar suavemente hacia la derecha, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el borde. Fue entonces cuando el canto se volvió más fuerte. No parecía una amenaza, sino una invitación irresistible, como si aquella mujer lo estuviera llamando para unirse a ella entre las olas. El camionero sintió sus manos ceder en el control del volante, el peso del camión inclinándose hacia el precipicio. Pero un detalle rompió el hechizo. Un pequeño crucifijo de madera colgado del espejo retrovisor se balanceó de golpe y chocó contra el vidrio con un leve sonido seco. Ese sonido simple, tan humano, lo despertó del trance. Pegó un grito ahogado, giró el volante con todas sus fuerzas hacia la izquierda y pisó el freno con tanta violencia que las llantas rechinaron contra el asfalto. El tráiler se detuvo apenas a unos centímetros del borde. Con el corazón acelerado y la respiración agitada, el camionero encendió las luces altas y buscó desesperadamente a la mujer de la roca. Pero en el lugar donde la había visto, solo quedaba la espuma del mar golpeando las piedras y el viento soplando de manera constante. La figura había desaparecido como si jamás hubiera estado allí. Pasaron minutos antes de que se atreviera a mover el camión de nuevo. Cuando finalmente arrancó, condujo lentamente hasta el primer pueblo pesquero que encontró, un lugar pequeño donde aún quedaban algunos hombres despiertos arreglando redes y botes. Al llegar, estacionó y bajó tambaleándose. Los pescadores lo recibieron con miradas curiosas, notando su palidez. Al contar lo que había visto, hubo un silencio entre ellos. No hubo burlas ni risas. Uno de los hombres, mayor, con el rostro curtido por el sol y el salitre, se limitó a decirle que ya habían escuchado historias así antes. Lo llamaban la sirena de los acantilados. No era una sirena de las de cuentos infantiles, con cola de pez, sino más bien un espíritu antiguo, una mujer condenada a repetir su canto desde tiempos que nadie recordaba con certeza. Decían que durante las madrugadas sin luna, más de un conductor había perdido la vida cayendo por los acantilados, atraído por su voz. El camionero, aún temblando, preguntó si había alguna forma de protegerse. Uno de los pescadores le entregó una rama de romero amarrada con un lazo rojo, diciéndole que la colocara en el tablero del camión. «No es seguro que sirva, pero mal no hace», le dijeron. Esa noche, él no volvió a la carretera. Se quedó en el puerto, estacionado junto al muelle, fumando cigarrillos uno tras otro hasta el amanecer. Con el tiempo, volvió a trabajar, pero nunca más tomó rutas nocturnas por la costa, ni siquiera con acompañantes. A otros colegas camioneros, cuando lo encontraban tomando café en las gasolineras, les contaba la historia si se la pedían, siempre remarcando el detalle de la radio apagada y el canto surgiendo de la nada. Curiosamente, en los años siguientes hubo reportes de accidentes en la misma zona, siempre de madrugada, siempre sin explicación lógica. Algunos vehículos se encontraban en el fondo del acantilado sin huellas de frenado, como si hubieran seguido recto al vacío. Las autoridades lo atribuían al cansancio o a fallas mecánicas, pero entre los locales se mantenía la leyenda. Una madrugada, muchos años después, el camionero regresó por aquella carretera acompañado de un aprendiz,
un joven que no creía en esas historias. Mientras avanzaban por el tramo conocido, el veterano encendió la luz interior y colocó en el tablero el mismo ramito de romero que había guardado durante años. El aprendiz le preguntó para qué era eso, y el veterano solo respondió: para que no nos llamen. Esa noche no escucharon cantos ni vieron figuras en las rocas, pero el veterano juraba que sentía el eco de una voz lejana en el viento, como si alguien cantara solo para ellos desde el fondo del mar. Nunca volvió a viajar por esa ruta después de aquella última vez. El romero seguía colgado de su espejo cuando finalmente se retiró de las carreteras. Los que aún lo recuerdan dicen que si alguien llega a escuchar un canto dulce en esa carretera costera de Baja California Sur, lo mejor es no voltear a mirar, simplemente seguir adelante, sin detenerse, porque quien detiene el camión y mira hacia la orilla, puede que no regrese para contarlo. Sombra en la carretera. En las afueras de Monterrey, por la carretera secundaria que bordea los cerros, un camionero relató lo que a su parecer fue el momento más aterrador de su vida. Se dedicaba a transportar carga pesada, siempre buscando la ruta más rápida. Por eso, casi todas las madrugadas tomaba un atajo poco iluminado y con apenas tránsito. Era un tramo de curvas cerradas, viejos postes de luz intermitente y una vegetación densa que parecía tragarse el ruido de los motores. Durante varios recorridos nocturnos, el hombre comenzó a sentir algo que no había sentido en años de carretera. Un presentimiento, como si unos ojos invisibles lo siguieran desde el borde del camino. Al principio pensó que era simple cansancio, la mente jugándole malas pasadas, pero las sensaciones se hicieron más fuertes. La cuarta o quinta noche, alrededor de las 2 de la madrugada, lo vio. A la altura de un antiguo puente angosto, detuvo la mirada por un segundo en el retrovisor y creyó distinguir una figura parada junto a un poste de luz desgastado. La silueta era humana, delgada, pero completamente oscura, sin reflejos ni rasgos. Parecía una sombra sólida recortada contra la penumbra. Frenó instintivamente, encendiendo las luces altas para confirmar si era alguien que necesitaba ayuda. Pero al bajar la velocidad, la figura simplemente ya no estaba ahí. Siguió conduciendo, con el corazón agitado. Pasaron unos minutos, no muchos, cuando algo peor sucedió. Un escalofrío le recorrió la espalda, uno de esos que lo hacen apretar el volante sin razón aparente. Volvió a mirar el retrovisor, y entonces lo vio, con absoluta claridad. La misma figura oscura estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, completamente inmóvil, apenas una sombra sin rostro ni contorno definido. La luz tenue del tablero apenas la iluminaba, pero era evidente que no había subido nadie al camión. El pánico lo invadió. Sintió cómo se le paralizaban los brazos y las piernas. La garganta se le cerró. No podía detenerse, no en medio de esa carretera solitaria. Sin atreverse a mirar hacia atrás de nuevo, empezó a rezar en voz baja, con los ojos bien fijos en el asfalto. Cada palabra temblaba, pero las decía de todas formas, esperando que el simple hecho de nombrar a Dios lo protegiera. La temperatura dentro de la cabina bajó bruscamente, hasta el punto de ver su propio aliento. Condujo así varios kilómetros, a la defensiva, hasta que reunió valor para mirar de nuevo. Lo hizo con un solo vistazo rápido al espejo retrovisor. La sombra ya no estaba ahí. Solo quedaba un vaho tenue pegado al cristal, como si alguien hubiera respirado allí. Ni huellas, ni sonidos, solo el eco del motor y el viento helado que se colaba por alguna rendija. Al llegar finalmente al pueblo siguiente, el hombre decidió detenerse en una tienda de esas que abren de madrugada. Aún con el susto en el cuerpo, pidió un café y se animó a contarle al dependiente lo que había visto. El hombre, de rostro arrugado y mirada cansada, no se mostró sorprendido. Solo asintió lentamente y le dijo que en ese tramo del camino, años atrás, habían ocurrido varios asaltos violentos. Personas que desaparecieron o murieron allí mismo, cuyas historias se habían perdido con el tiempo.
Según los rumores del lugar, esas víctimas quedaban atrapadas entre la vida y la muerte, convertidas en sombras que vagaban por la carretera. No buscaban hacer daño, decía el dependiente, solo seguían atrapadas, repitiendo su última noche. Desde esa madrugada, el camionero dejó de usar ese atajo. Cambió su ruta por una más larga y con peaje, prefiriendo el gasto extra antes que arriesgarse a otra aparición. Pero lo que más le atormenta no fue solo haber visto aquella figura una vez. Según relató, en otras ocasiones, incluso años después, mientras descansaba en áreas de servicio o hacía paradas nocturnas en distintas partes de la República, sentía esa misma presencia. Un frío repentino, el reflejo oscuro de algo que parecía moverse detrás de él en el espejo, sin razón, como si la sombra lo hubiese marcado para siempre. Una vez, estacionado en un parador cerca de Saltillo, mientras dormía dentro de su cabina, algo tocó levemente el cristal de la ventanilla del copiloto. No fue un golpe fuerte, solo un roce, apenas perceptible. Pero al encender la luz interior y mirar hacia afuera, no había nadie. El detalle que lo dejó sin palabras fue el mismo leve vaho en el cristal, idéntico al que había visto la primera noche. Dicen que algunos caminos guardan memorias de quienes los recorrieron por última vez, memorias que se quedan suspendidas en el tiempo, esperando que alguien más se cruce con ellas. Él mismo lo dice con voz temblorosa. Cuando llevas muchos años manejando de noche, empiezas a notar cosas que otros ignoran. No siempre es tu imaginación. A veces, hay algo más. Desde entonces, cada vez que siente un escalofrío inesperado al volante, o que el retrovisor le devuelve un reflejo más oscuro de lo habitual, recuerda aquella figura sentada en el asiento trasero. Y por más que el tiempo pase, la sangre se le hiela igual que aquella primera vez. Llamada del más allá. En la carretera de Baja California, un camionero llamado Elías llevaba años recorriendo la misma ruta. Era un tramo largo, rodeado de cerros y desfiladeros, con pocas gasolineras y señal de celular casi inexistente. Aquella madrugada, venía de regreso hacia Tijuana después de dejar una carga de mercancía en La Paz. El reloj marcaba poco más de las 2 cuando, de pronto, el teléfono sonó. Al principio, pensó que se trataba de algún familiar. Miró de reojo la pantalla y se le heló el cuerpo. El nombre que aparecía era el de Sergio, su compadre trailero, con quien solía recorrer esas mismas carreteras antes de que muriera hacía ya un año. Sergio había perdido la vida en un accidente justo en esa misma ruta, en una curva traicionera que muchos evitaban. Elías apretó los dientes, dudando si contestar o no. Pero algo, una mezcla de curiosidad y miedo, le hizo levantar el celular y ponerlo en la oreja. No dijo nada al principio. Solo se escuchaba estática, como si alguien estuviera sintonizando una radio antigua, con el zumbido distorsionado rompiendo el silencio de la madrugada. Entonces, entre el ruido, se escuchó la voz inconfundible de Sergio. Esa voz ronca y pausada que tantas veces había oído en vida. No era un grito, ni un lamento, solo una frase clara, con urgencia contenida. «Hermano, no sigas por esa ruta». La llamada se cortó enseguida. No hubo oportunidad de responder, de preguntar. Elías miró la pantalla. Ya no había llamada activa. Frenó ligeramente, con las manos sudando sobre el volante. Revisó de nuevo el registro. No había nada, ni un número, ni un intento de llamada perdida. Por un momento pensó que quizá había sido una alucinación por el cansancio. A esas horas de la madrugada, solo y con el rugido constante del motor, era fácil confundirse, pero el timbre del teléfono había sido real. El nombre, el tono de Sergio, imposible de confundir. Elías respiró hondo y pensó en lo que había escuchado. No sigas por esa ruta. Eso podía significar cualquier cosa. Decidió, por si acaso, bajar la velocidad. Puso las luces altas y manejó despacio, atento a cada metro del camino.
No habían pasado ni 15 minutos cuando, al tomar una curva cerrada, las luces del tráiler iluminaron un obstáculo. Un derrumbe de rocas cubría casi todo el carril. Piedras grandes, algunas del tamaño de un auto, bloqueaban el paso justo donde la carretera daba un giro peligroso. De no haber bajado la velocidad, Elías no habría podido detenerse a tiempo. Seguramente habría terminado volcando o estrellándose contra las rocas, como le ocurrió a su amigo. El corazón le latía con fuerza mientras apagaba el motor, aún procesando lo que acababa de pasar. El silencio de la madrugada era total. Solo se escuchaba el leve siseo del viento entre los cerros. Bajó de la cabina para inspeccionar el derrumbe, apuntando con su linterna. Las piedras estaban cubiertas de polvo reciente, como si el deslizamiento hubiera ocurrido hacía apenas unos minutos. No había rastro de otros vehículos. Elías encendió un cigarro con las manos temblorosas. Miró hacia el cielo estrellado y pensó en su amigo. No tenía duda. Había sido Sergio. De alguna forma, desde donde estuviera, había logrado advertirle. Al amanecer, ya con las primeras luces, otro camionero llegó por el lado opuesto de la carretera y juntos retiraron algunas piedras para poder continuar. Durante el camino, Elías le contó lo sucedido, pero el otro chofer solo frunció el ceño y dijo que cosas así se escuchaban seguido por esa zona. Comentó que, desde la muerte de Sergio, varios traileros aseguraban haber sentido presencias o escuchado voces en esa curva. Una vez en Tijuana, Elías fue directo al santuario que habían levantado en memoria de Sergio, justo a la orilla de la carretera, en el mismo sitio del accidente. Una cruz de madera adornada con flores marchitas y veladoras derretidas. Se bajó del tráiler, se acercó y con la gorra en la mano, murmuró unas palabras de agradecimiento. Desde entonces, cada que Elías pasa por esa ruta, toca el claxon 3 veces. No importa si es de día o de noche. Es su forma de saludar y honrar a su amigo. Tiempo después, otros camioneros comenzaron a contar historias similares. Uno dijo haber visto a un hombre con camisa a cuadros y gorra parada junto a la curva, haciendo señas para que bajaran la velocidad, solo para descubrir al llegar que no había nadie. Otro aseguraba que su radio, incluso apagada, soltaba interferencias con una voz que decía apenas audible: «Cuidado». Elías nunca volvió a recibir otra llamada de Sergio, pero a veces, mientras avanza por esas curvas solitarias, siente que alguien lo acompaña en el asiento del copiloto, como si la sombra de su amigo siguiera vigilando, asegurándose de que todos los que recorren ese tramo lleguen a salvo. La historia fue pasando de boca en boca, volviéndose casi una leyenda entre los traileros de la zona. Pero para Elías no era un simple cuento. Él sabía lo que había escuchado, y cada madrugada en que el asfalto parece no tener fin, cuando el frío se cuela por las rendijas de la cabina, vuelve a recordar aquella llamada imposible, esa voz del más allá que le salvó la vida. Camioneros y almas perdidas. En la noche de Día de Muertos, mientras conducía mi tráiler por un tramo solitario de Michoacán, me tocó presenciar algo que nunca en mi vida voy a olvidar. Venía saliendo de Pátzcuaro rumbo a Morelia, cruzando por esos pueblos que, para esa fecha, se llenan de veladoras, flores de cempasúchil y gente visitando los panteones. Yo siempre he respetado esas tradiciones, pero esa madrugada fue diferente. No había llovido. El cielo estaba despejado, apenas iluminado por la luna. Eran cerca de las 3 de la madrugada. El motor rugía parejo, y solo se escuchaba el zumbido del viento entre los árboles y el rechinar de las llantas en el asfalto. De pronto, al tomar una curva en un pueblo que ya había cruzado antes, me encontré con lo que parecía una procesión. Al principio pensé que era gente del pueblo todavía en las celebraciones. Siluetas humanas caminando despacio, todas con velas encendidas en las manos. Bajé la velocidad por respeto, como cualquiera lo haría, pero al ir reduciendo el paso, me empezó a inquietar algo que no supe explicar de inmediato.
Las personas iban vestidas de formas extrañas, con ropa que no correspondía a nuestros tiempos. Algunos traían sombreros viejos, de esos que ya no se usan, y rebozos desgastados. Otros iban con trajes que me recordaban fotografías antiguas, como de principios del siglo pasado. Caminaban sin decir una sola palabra, ninguna risa, ningún murmullo, solo un silencio sepulcral, absoluto. Mientras avanzaba a paso casi detenido, observando con más atención, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. No se escuchaban sus pasos. Aunque iban sobre la terracería del borde de la carretera, no sonaba ni un solo crujido, como si flotaran. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre esas figuras reconocí el rostro de un compañero mío, un trailero que había muerto el año anterior en un accidente. No me lo estaba imaginando. Era él. Llevaba la misma chamarra de mezclilla que usaba cuando manejaba, solo que se veía diferente, más pálido, más flaco, con la mirada perdida, pero era su cara, y en su mano, como los demás, llevaba una vela encendida. Solté el volante por un segundo, agarrándome la cabeza. Frené por completo, dejando el camión detenido a la mitad del camino. Sentía el corazón en la garganta. Quise abrir la puerta para gritar su nombre, para asegurarme que era él, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Me limité a observar, paralizado. La comitiva siguió avanzando, despacio, como si no me vieran. Caminaban en línea recta hacia el cementerio del pueblo. Yo conocía ese cementerio, quedaba justo a la entrada, rodeado por una reja de fierro negro. Lo que no tiene sentido, y juro que es la verdad, es que cuando llegaron a la reja, todos, uno por uno, la atravesaron sin abrirla, como si las rejas no existieran. Las siluetas se desvanecían entre las tumbas, una tras otra, hasta que ya no quedó nadie. Solo las veladoras reales que habían quedado en las ofrendas del panteón seguían ahí, ardiendo en silencio, con la brisa moviendo ligeramente las llamas. Todo lo demás desapareció. Me quedé un rato ahí, sin apagar el motor, con las luces altas encendidas apuntando hacia el cementerio. No podía moverme. Sentía una mezcla de miedo, tristeza y algo que no sé describir. Con lágrimas en los ojos, comprendí que lo que acababa de ver no era algo de este mundo. Era el andar de las almas, en su noche sagrada. Recordé que mi abuelo decía que la noche de Día de Muertos, los que ya no están entre nosotros regresan a visitar a los vivos, y que uno debe recibirlos con respeto. Hasta esa madrugada, yo lo tomaba como tradición, pero después de lo que presencié, entendí que es real. No podía quedarme ahí toda la noche. Respirando profundo, apagué las luces del camión por unos segundos. Volví a encenderlas. No había nadie, solo el campo abierto y las tumbas iluminadas. Arranqué de nuevo, ahora manejando con más calma, mirando por el retrovisor cada tanto, como si esperara volver a ver esas siluetas. Pero no ocurrió. El camino quedó vacío. Desde entonces, cada 2 de noviembre, sin falta, dejo una veladora en recuerdo de mis colegas ausentes. No importa si estoy en ruta o en casa. Si me toca estar manejando esa noche, me detengo en cualquier panteón que encuentre, aunque sea en el camino, y prendo una vela. No por superstición, sino por respeto. Esa fue la única vez que los vi, pero sé que siguen caminando cada año. Y mientras siga vivo, yo voy a seguirles dejando luz para que encuentren el camino de regreso. Porque esa noche, ellos realmente caminan entre los vivos.